Respiramos sin pensar. Inhalamos siglos de olvido, exhalamos fragmentos de un recuerdo que apenas podemos sostener. Cada aliento que tomamos es un eco de aquel primer soplo con el que fuimos traídos a la existencia, y, sin embargo, pocos se han detenido a preguntar de dónde viene realmente esta fuerza que nos mantiene vivos. La humanidad ha olvidado. Ha olvidado que respirar no era siempre un acto inconsciente. Hubo un tiempo, escondido en las nieblas de la memoria ancestral, en que cada inhalación era una invocación sagrada, y cada exhalación, un pacto silencioso con el infinito. Los iniciados en los templos de Egipto, los monjes en la penumbra de los monasterios tibetanos, los sabios del desierto y los alquimistas herméticos, todos compartían una verdad prohibida. Quien domina su aliento, domina su destino. Las escrituras más antiguas lo susurraban con el sigilo de quien teme ser destruido por la revelación. Y Dios sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2, 7. No un acto mecánico, no un simple intercambio de gases, un pacto, un puente, una chispa robada de la eternidad. Hermes Trismegisto, en el Corpus Hermeticum, hablaba de un fuego invisible que ascendía y descendía a través de la inspiración. Los Upanishads enseñaban que el prana, el aliento vital, era el verdadero constructor de mundos. Y en los evangelios prohibidos, Jesús susurraba a sus discípulos secretos que no podían ser pronunciados sino respirados. ¿Qué hemos hecho con este legado? ¿Qué civilización podría prosperar si olvidase la llave de su propia divinidad? Respiramos sin saber que cada molécula de aire es también una partitura de vibración, una nota escrita por el Creador mismo en el tejido invisible del cosmos. No es el oxígeno el que sostiene tu vida, es la vibración que ese oxígeno porta. La frecuencia que atraviesa tu piel, tu sangre, tu memoria olvidada de lo eterno. Este libro no es solo una invitación a recordar. Es un umbral. Un umbral hacia un conocimiento que ha estado enterrado no bajo montañas de tierra, sino bajo capas de indiferencia y miedo. Porque saber respirar, realmente saber, transforma al esclavo en rey, al dormido en despierto, al mortal en eterno. Aquí, entre cada página, entre cada palabra escrita, se esconde un antiguo ritual. Cada capítulo guardará un ejercicio práctico, disfrazado de relato, de enseñanza, de resonancia. No serán ejercicios modernos, ni técnicas de autoayuda decoradas para mentes perezosas. Serán prácticas milenarias, algunas transmitidas de maestro a discípulo bajo juramento de silencio, otras arrancadas de los pergaminos prohibidos y de los manuscritos que sobrevivieron a la Inquisición de la ignorancia. El aire será tu primer maestro. La tierra será tu primer altar. Tu propia piel será el tambor donde la vibración eterna resonará. A cada paso, a cada respiración consciente, te acercarás más al borde donde el mundo visible se resquebraja, y lo invisible, lo que siempre estuvo ahí, esperando, se revela. No porque el conocimiento llegue a ti, sino porque al respirar de esta nueva manera, tú recordarás que siempre fuiste parte de ese conocimiento. Pero debes saberlo antes de cruzar este umbral. Una vez que recuerdas, no puedes olvidar. Una vez que ves el ritmo oculto que teje el universo, el ruido superficial del mundo no podrá volver a anestesiarte. Cada palabra que leas aquí es una llave. Cada ejercicio que realices, un golpe contra la cárcel invisible de tus sentidos. Cada respiración consciente que practiques será una fisura en la muralla del olvido que te mantiene separado de tu verdadero ser. Este libro no te promete una vida mejor. Este libro te promete otra vida. Una vida donde cada inhalación es creación. Una vida donde cada exhalación es liberación. Una vida donde el universo entero respira contigo y tú con él. Ahora la pregunta final no es si deseas saber. La pregunta es: ¿estás preparado para recordar quién respira en ti? El primer aliento no fue tuyo. Tampoco lo será el último. Entre ambos, la eternidad espera. Que comience el verdadero viaje. Soplo divino, la respiración como camino a lo infinito. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados.
Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El aliento que no viene del aire. Respiración como memoria del espíritu. Respiramos. Y al hacerlo, creemos que tomamos oxígeno, moléculas, materia sutil suspendida en la vastedad. Pero lo que cruza el umbral de nuestros labios, lo que se despliega silenciosamente dentro de nosotros, no pertenece al mundo físico. Es más antiguo que la atmósfera que hoy respiramos. Más puro que el viento que agita los árboles. Más esencial que el mismo pulso que marca el ritmo de la sangre en nuestras venas. En el principio, no hubo aire. No hubo pulmones. No hubo bocas que se abrieran para succionar existencia. Solo hubo un soplo, un impulso sin forma que desgarró el silencio absoluto de lo no creado. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, 2. Esa palabra, ruach en hebreo, no significa solamente espíritu. Significa viento. Aliento. Una fuerza viva y consciente, una vibración anterior a todo pensamiento. En la lengua de los antiguos griegos, este misterio tomó otro nombre, neuma. No un simple hálito, no un susurro físico, sino la esencia misma de la vida consciente. Para los padres del helenismo, el pneuma era el fuego invisible que encendía la carne inerte, el puente entre lo inmanente y lo trascendente, el eco permanente de la primera palabra que jamás fue pronunciada. Ambos términos, ruach y pneuma, no describen un fenómeno, sino una filiación, un linaje invisible que une a cada ser humano con la fuente primordial. Respirar, en su raíz más profunda, no es llenar los pulmones, es renovar ese pacto olvidado. Y sin embargo, hemos olvidado. Respiramos como quien mastica, como quien parpadea, como quien existe por inercia. Hemos reducido el misterio a mecánica. El aliento a necesidad. Pero entre los resquicios de la memoria espiritual del mundo, los sabios, los que no fueron apagados por el bullicio del progreso ciego, conservaron fragmentos de esta verdad olvidada. En las arenas de Egipto, los sacerdotes de Amon-Ra practicaban respiraciones que imitaban el movimiento del sol, inhalando al amanecer, exhalando al ocaso, modelando sus cuerpos como templos vivos de los ritmos celestes. En las montañas de la antigua India, los rishis enseñaban que cada respiración era un ciclo de nacimiento, muerte y resurrección. El prana no era un recurso, sino una ceremonia. Una puerta. Y quien sabía cruzarla podía regresar no ya como humano, sino como ser transfigurado. En los textos gnósticos, Jesús no solo predicaba en parábolas. Enseñaba a respirar. El Evangelio de Felipe susurra que el bautismo verdadero no es de agua, sino de espíritu, y que su símbolo más profundo no es el contacto externo, sino la inspiración consciente del pneuma divino. La respiración no viene del aire. El verdadero aliento no se inhala, se recuerda. Cada vez que respiras, hay un eco de aquel primer suspiro que insufló vida en la arcilla primigenia. No es el oxígeno lo que te sostiene, es la memoria vibracional de ese momento inefable, resonando aún en los átomos de tu ser. Pero el olvido tiene un precio. Al respirar superficialmente, fragmentamos la vibración. Al hacerlo, nos desconectamos del hilo sagrado que une a nuestro pequeño yo con el vasto océano de la existencia. El aire entonces se vuelve pesado. El alma, errante. Y el universo, lejano. Respirar como los antiguos, como los profetas, como los sabios, es recordar que cada inhalación puede ser un acto de creación. Que cada exhalación puede ser un acto de liberación. Que el aire mismo, si es respirado con conciencia, se convierte en una cuerda dorada que asciende hasta lo más alto y desciende hasta las raíces del misterio. Platón insinuaba que el alma era un soplo atrapado en carne. El Corpus Hermeticum afirma que el hombre es una estrella encadenada al barro. Y en el Zohar, la obra fundacional de la mística cabalística, se enseña que el ruach insuflado en el hombre es una chispa directa del fuego divino, una porción del infinito que vibra bajo la apariencia de lo efímero.
¿Y si todo lo que has llamado vida no fuera más que un suspiro suspendido entre dos eternidades? ¿Y si el universo entero no fuera más que una vasta respiración? El viento que mece los campos, el pulso de las galaxias, el ritmo de tu corazón, todos son fractales de una única oscilación primigenia, el gran aliento del Uno. Cuando respiras sin conciencia, nadas a ciegas en el océano de ese soplo. Cuando respiras como los sabios, te conviertes en ola, en corriente, en océano mismo. Hoy, mientras lees estas palabras, tu cuerpo sigue un ritmo secreto. Tu pecho sube y baja, el aire entra y sale. Pero algo más sucede. Una parte de ti, más antigua que tu nombre, más vasta que tus recuerdos, escucha. Recuerda. Sin que te des cuenta, tu respiración empieza a cambiar. Se alarga. Se vuelve densa. Se llena de una gravedad sagrada que no proviene del esfuerzo, sino del reconocimiento. El verdadero arte de respirar no consiste en controlar el aire, sino en ser respirado por el espíritu. Porque si el Ruach de Dios sopló en la materia para despertar la conciencia, entonces cada vez que inhalas con intención, recreas ese momento primigenio. Cada vez que respiras con reverencia, recreas el génesis de ti mismo. La respiración no es tuya. Es prestada. Es un préstamo divino que, al ser devuelto conscientemente, te devuelve a tu origen. Y el aire que hoy atraviesa tus pulmones, ya atravesó las alas de arcángeles, las ramas de los árboles primordiales, las esferas invisibles que danzan en la música de los mundos. Respirar de esta manera es caminar hacia atrás en el tiempo. Es retroceder más allá de la historia, más allá del lenguaje, más allá de la separación. Es regresar. Es recordar que no viniste del polvo, viniste del aliento. Y ahora, lector, que tus pulmones han comenzado a despertar del sueño, se te entrega la primera llave. Ejercicio revelado, la respiración del primer recuerdo. Práctica ancestral. Al amanecer o al anochecer, cuando el velo entre mundos es más delgado, sal al exterior, donde la tierra sea visible y el aire esté limpio. Descalzo si es posible, en contacto con el suelo, cierra los ojos. Inhala profundamente, como si absorbieras no solo aire, sino el primer soplo que jamás existió. Retén el aliento mientras imaginas que todo tu ser es arcilla aún sin formar, esperando la chispa divina. Exhala como quien entrega su voluntad al Gran Espíritu, permitiendo que la materia se vuelva consciente. Ritmo sugerido. Inhalar contando hasta 6. Retener contando hasta 6. Exhalar contando hasta 12. Pausa en vacío 6 segundos antes de repetir. Hazlo por 7 ciclos. Siente como no es tu cuerpo quien respira, sino la misma fuente quien respira a través de ti. Hazlo a diario, hasta que en algún momento, inesperado, silencioso, vasto, el recuerdo del primer aliento despierte en ti. Capítulo 2. Prana, Chi, Ruach, los 3 nombres del viento innombrable. Antes de que el mundo tuviera nombre, antes de que los hombres trazaran signos sobre piedra y pergamino, el viento ya susurraba su sabiduría a los campos, a las montañas, a las aguas inmóviles. No era un viento que pudiera ser medido ni atrapado en botellas de cristal. Era un viento invisible, intangible, pero más real que la carne misma, el aliento de la existencia. Con distintos nombres y en distintas lenguas, las culturas más antiguas intentaron nombrarlo, aunque sabían que hacerlo era un sacrilegio cerrado, un intento de encerrar lo infinito en fonemas breves. Así nacieron 3 de sus máscaras más veneradas, Prana, Chi y Ruach. 3 nombres. 3 llaves. Un solo viento. En las riberas del Indo, bajo cielos que aún recordaban el canto de los astros, los sabios de la India, los rishis videntes, captaron en su meditación profunda una vibración que subyacía a todo fenómeno. No la llamaron oxígeno ni atmósfera. La llamaron prana. El prana no es el aire, pero viaja en él. No es la energía del cuerpo, pero la anima. Es la esencia vibrante que sostiene la danza de los átomos y el latido de las galaxias. En los Upanishads, antiguos como la brisa misma, se lee: todo lo que respira,
Todo lo que mueve, todo lo que se agita, existe por prana como eje de la rueda de un carro. Chandogya Upanishad, marzo del 14. El aliento es el río. El prana, la corriente secreta que lo impulsa. Cuando un yogi inhala, no simplemente llena sus pulmones, absorbe la esencia misma de la vida. Dirige esa corriente con conciencia, como quien conduce una barca sagrada a través de las corrientes invisibles del universo interior. Los antiguos manuales de pranayama enseñaban técnicas no para llenar el cuerpo de aire, sino para beber prana del océano oculto que todo lo permea. Una inhalación profunda, hecha con reverencia, podía hacer temblar las fibras del alma, y una exhalación consciente podía sembrar la voluntad en el tejido vibratorio del cosmos. Mientras tanto, en el misterioso Oriente, los sabios del Tao también escucharon este viento innombrable. No lo llamaron prana. No lo nombraron con la lengua sánscrita. Lo llamaron chi. El chi, hoy, es la corriente que circula no solo en el cuerpo humano, sino en el flujo de los ríos, en la raíz de los árboles, en la respiración de las montañas. Para los maestros taoístas, no existía separación entre lo animado y lo inanimado. Todo era una sola sinfonía de energía en perpetuo movimiento. El hombre sigue la tierra sigue el cielo sigue el Tao, y el Tao sigue lo que es espontáneo. Tao Te Ching, capítulo 25. El chi es la hebra que entreteje todos estos niveles. En los antiguos tratados de medicina china, en los diagramas secretos de la alquimia interna, se enseña que el aliento consciente puede movilizar el chi a través de los meridianos, desbloqueando enfermedades, purificando emociones, expandiendo la percepción hasta disolver la frontera entre el yo y el universo. Respirar, para un iniciado taoísta, era dirigir el chi como quien guía el pincel sobre la seda, dejando que el viento interior pinte los ideogramas de la inmortalidad. En las colinas de Canaán, bajo cielos abrasados por el fuego invisible del infinito, los profetas hebreos captaron también esta fuerza. No la llamaron prana ni chi. La llamaron ruach. Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis 2, 7. El ruach no es simplemente aire. Es el aliento creativo de Dios mismo, insuflado en la arcilla primordial. Es espíritu, pero también viento tangible, capaz de agitar los desiertos y de partir los mares. En el Zohar, el gran libro de la mística cabalística, se enseña que el ruach es uno de los 3 niveles del alma humana, el nefes, el ruach y el nesama. El ruach es el puente. El viajero. El peregrino que puede ascender desde lo físico hacia lo divino si aprende a respirar no con los pulmones, sino con el corazón profundo. En la práctica esotérica, los cabalistas sabían que inhalar con conciencia era alinear el alma con las esferas del árbol de la vida, canalizando la energía de las emanaciones superiores hacia el cuerpo denso. Cada inhalación era un acto de recuerdo. Cada exhalación, un acto de regreso. Prana, chi, ruach. 3 nombres. 3 rostros de un mismo misterio. Todos ellos apuntan a una verdad que hemos olvidado, que respirar es participar del flujo oculto de la creación. Que el universo no nos da aire para sobrevivir, sino para recordar. Recordar que no somos solo carne animada por impulsos eléctricos. Somos vibración sostenida. Somos melodía encarnada. Somos templos vivientes de un aliento que no pertenece a este mundo, aunque lo atraviese. Respirar inconscientemente es vivir fragmentado, como un espejo roto que refleja imágenes distorsionadas de sí mismo. Respirar conscientemente, en cambio, es recoger esos fragmentos, reunirlos bajo un mismo soplo, y reconstruir el rostro perdido del ser. Cuando inhalas y exhalas con intención, ya no solo sobrevives, creas. Ya no solo existes, resuenas. El aliento se convierte entonces en la pluma con la que escribes tu destino sobre la superficie vibrante del mundo. Y el viento innombrable, que los sabios vieron, que los santos respiraron, que los alquimistas trataron de encerrar en fórmulas de aire, susurra de nuevo su nombre antiguo en tu pecho. No con palabras. No con conceptos. Con vibración.
Cuando lo escuches, no necesitarás explicaciones. Sabrás que siempre estuvo ahí, esperándote. Ejercicio revelado, la respiración del viento original. Práctica ancestral. Busca un lugar en la naturaleza donde puedas sentir la presencia de los elementos, un parque, un bosque, la ribera de un río. Siéntate o permanece de pie, con la columna recta y los ojos semicerrados. Siente el viento sobre tu piel. No intentes cambiar tu respiración aún. Simplemente escucha. Percibe que el viento que toca tu rostro no es distinto del que habita dentro de ti. Cuando sientas que la frontera entre tu cuerpo y el viento exterior se vuelve difusa, comienza una respiración consciente. Inhala durante 7 segundos como si absorbieras no aire, sino el propio tejido del viento universal. Retén durante 4 segundos, sintiendo cómo el viento vibra en tu interior. Exhala durante 7 segundos, visualizando que tu aliento se fusiona con la corriente cósmica que mueve los árboles, los océanos, los planetas. Repite esta secuencia durante 9 ciclos. Hazlo hasta que el viento deje de ser viento y se revele como lo que siempre fue. El primer y último latido del universo. Capítulo 3. El aliento de los profetas, cuando Dios habla en silencio. No siempre habló Dios en truenos. No siempre dictó leyes en el estruendo de los montes ni desplegó su fuerza en los fuegos que arrasan la maleza. Hubo un lenguaje más antiguo, más íntimo, más verdadero, el lenguaje del aliento. Aquellos que han buscado a Dios en los grandes ruidos del mundo rara vez lo encontraron. Pero quienes supieron detenerse en medio del viento callado, quienes supieron respirar no solo el aire, sino la sustancia del espíritu, fueron tocados por la voz que no usa palabras, que no necesita boca para hablar ni oído para ser escuchada. El profeta Elías lo supo. En el monte Horeb, huyendo de la ira de los hombres, Elías buscó a Dios. Y Dios no estaba en el huracán, ni en el terremoto, ni en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado, un Reyes 7 y 12. Un susurro. Un aliento. Allí estaba Dios. La respiración es ese susurro apacible. No es la fuerza avasalladora que rompe la roca. Es la caricia vibratoria que traspasa la carne y la razón, que siembra una semilla de reconocimiento en lo más hondo del ser. Cuando los profetas hablaban, no lo hacían desde sus pensamientos. Hablaban desde un aliento que no les pertenecía, desde un viento interior que soplaba a través de ellos. Cada palabra era moldeada en la fragua invisible del Ruach. Cada silencio estaba cargado de la presencia viva de la vibración divina. En los evangelios gnósticos, esa sabiduría del aliento resplandece sin velos. Jesús no solo predicaba enseñanzas externas. Jesús soplaba. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Evangelio de Juan 8 y 22. Este acto no era una metáfora. No era un gesto simbólico vacío. Era transmisión pura. Era transferencia de vibración. No era información lo que entregaba, era aliento transformador. En el Evangelio de Tomás, donde las enseñanzas de Jesús se recogen en su estado más puro, no domesticado por siglos de interpretaciones humanas, leemos: si dais nacimiento a lo que hay dentro de vosotros, eso que tenéis os salvará. Si no dais nacimiento a lo que hay dentro de vosotros, eso que no tenéis os destruirá. ¿Y qué es lo que habita en nosotros sino ese mismo aliento sagrado, esperando ser liberado? Cada vez que Jesús hablaba del reino de Dios como algo que está dentro de vosotros, no hablaba de un lugar metafísico escondido tras las estrellas. Hablaba de un estado de vibración, de un alineamiento interno que se activa respirando conscientemente el viento innombrable. Para los gnósticos, el cuerpo era el templo vivo donde el soplo divino dormía. El despertar no dependía de ritos externos, sino del reconocimiento interior. Y el primer acto de reconocimiento era el aliento consciente, inhalar sabiendo que no era uno mismo quien respiraba, sino el espíritu en uno. Los profetas antiguos, como Isaías o Jeremías, también sabían que para escuchar la voz de Dios, primero debían sintonizar su respiración con la vibración del infinito.
antes de recibir visiones, se retiraban al desierto. Ayunaban. Se vaciaban del ruido del mundo. Y luego, respiraban. No de manera superficial. No de manera automática. Respiraban como quien sopla sobre una brasa apagada, hasta que el fuego eterno se reaviva. En los textos místicos del judaísmo, se enseña que la profecía, la nebua, solo puede manifestarse cuando el profeta alcanza un estado de vibración armónica a través del aliento y el canto interno. El Zohar lo describe de manera velada. La inspiración divina desciende como el rocío sobre aquel cuya respiración está en paz, cuyas vibraciones no son disonantes con las del mundo superior. Incluso en el cristianismo primitivo, antes de que los dogmas endurecieran la savia viva de la enseñanza, la respiración consciente era vista como una forma de oración pura. En los monasterios del desierto, los padres del yermo, Antonio, Macario, Evagrio, enseñaban a sus discípulos a unir el aliento a la oración. No se trataba de rezar palabras mecánicas, sino de sincronizar cada inhalación y exhalación con la invocación del nombre divino. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Inhalando en la primera mitad, exhalando en la segunda, hasta que el aliento se convertía en plegaria viva y la mente era absorbida en el silencio creador. Evagrio Póntico escribió: cuando ores, no trates de formar palabras con tu boca. Deja que tu espíritu ore en el soplo de tu respiración, y el Espíritu Santo orará en ti. ¿Acaso no era esto una confirmación más de que el verdadero diálogo con lo divino no se produce en el ruido de los pensamientos, sino en la vibración silenciosa del aliento? El aliento es el lenguaje que Dios utiliza para hablar cuando el mundo deja de gritar. Cada respiración profunda, cada inhalación consciente, es una apertura a ese susurro apacible que contiene más verdad que todas las bibliotecas humanas. Pero para oírlo, hay que silenciar las mareas internas. Hay que respirar de modo que cada célula, cada átomo, cada sombra interna, quede en silencio y en disponibilidad. Porque Dios no ha dejado de hablar. Somos nosotros quienes hemos dejado de respirar como profetas. Cada inspiración puede ser un descenso del espíritu. Cada exhalación puede ser una entrega de tu voluntad a la corriente invisible que rige todas las cosas. Cuando el mundo parece más caótico, cuando los truenos de la historia ciegan el corazón, cuando las voces humanas son solo ecos huecos, recuerda. No tienes que buscar el fuego, ni el terremoto, ni el viento desgarrador. Busca el silbo apacible y delicado que aún respira en ti. Y entonces sabrás. Sabrás que no estás solo. Sabrás que nunca lo estuviste. Ejercicio revelado, la respiración del silbo sagrado. Práctica ancestral. Busca un espacio de soledad, de preferencia en contacto con la naturaleza o en un lugar de silencio absoluto. Siéntate o recuéstate cómodamente. Coloca una mano sobre el corazón, la otra sobre el vientre. Comienza a inhalar por la nariz, lenta y profundamente, como si fueras a llenar el vientre, no los pulmones. No busques controlar el ritmo. Deja que se vuelva natural, como el oleaje del mar. Mientras inhalas, escucha. No a los sonidos externos, sino al leve murmullo que acompaña a cada respiración. Ese sonido sutil es el vestigio del Roach. En cada inhalación, imagina que el espíritu desciende sobre ti. En cada exhalación, entrégale tu pequeño ser, tu ruido, tu miedo. Hazlo durante 15 minutos. No esperes visiones ni milagros. Simplemente permite que tu aliento se vuelva una cuerda tendida entre tú y el infinito. Hazlo cada día. Y un día, sin previo aviso, cuando menos lo esperes, el silbo apacible hablará tu verdadero nombre. Capítulo 4. Respirar con la tierra, el silencio del polvo que aún recuerda a Dios. Antes de que fuéramos carne, fuimos polvo. Antes de que fuéramos polvo, fuimos pensamiento. Y antes de ser pensamiento, fuimos aliento suspendido en la vastedad insondable. La tierra que hoy pisamos no es muda. No es inerte.
No es solo la plataforma sobre la cual desplegamos nuestras fugaces existencias. La tierra, el barro primigenio, recuerda. En su silencio, en su aparente inmovilidad, la tierra conserva la memoria vibracional del primer soplo, del primer amanecer que rasgó la tela invisible de la no existencia. Cada grano de arena, cada piedra olvidada en un campo lejano, cada raíz hundida en lo profundo de la oscuridad vegetal, porta la resonancia de aquel instante en que el Ruach divino besó la materia inerte y la convirtió en alma. Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Génesis 2, 7. No fue un molde de barro animado al azar. Fue una alianza secreta entre el polvo eterno y el viento eterno. Un matrimonio místico sellado en un instante que aún resuena bajo cada paso que damos. Respiramos, pero respiramos en el aire. Olvidamos que también podríamos, y deberíamos, respirar con la tierra. Los sabios antiguos no despreciaban el polvo. No lo consideraban impuro ni indigno. Sabían que en su mudez estaba el eco de la voz que llama a la vida desde la nada. En las prácticas ocultas de los místicos del desierto, en los rituales olvidados de los alquimistas, existe una técnica que hoy casi nadie recuerda: la respiración desde la raíz del mundo. Se enseña que, al colocar los pies descalzos sobre la tierra viva, uno puede abrir los canales olvidados que conectan el cuerpo con la resonancia profunda del planeta. Que la tierra exhala una vibración constante, una corriente de vida silenciosa que no puede ser percibida por los sentidos comunes, pero que puede ser inhalada por el alma despierta. En la mística sufí, Jalal ad-Din Rumi lo expresaba con su habitual sutileza. ¿Por qué te esfuerzas en molar, si la tierra misma respira contigo? La tierra no solo soporta nuestro peso. Nos nutre, nos abraza, nos recuerda. Nos ofrece, a cada instante, su propio aliento silente. Los ancianos taoístas, en sus tratados de alquimia interna, describen un proceso llamado enraizarse en el aliento del dragón adormecido. Para ellos, el dragón era la metáfora viva de la energía terrestre, una corriente serpenteante de chi que circula por los valles, por las montañas, y que puede ser absorbida por el iniciado a través de la respiración adecuada. La técnica comenzaba con algo tan simple y sin embargo tan radical. Descalzarse. Sentir la frialdad de la piedra, la tibieza del humus, la vibración sutil del polvo ancestral bajo la planta desnuda. Cada inspiración era entonces una comunión. Cada exhalación, una ofrenda silenciosa. El cuerpo se volvía un canal. El alma, un eco del latido del mundo. Los monjes de las primeras eras cristianas, varando en la soledad de los desiertos egipcios, también sabían. No construían altares de oro ni templos de mármol. Se tendían en la arena ardiente, respirando con la boca cerrada y los poros abiertos, absorbiendo el espíritu latente en cada grano. Abba Pammo, uno de los más venerados entre ellos, dijo una vez: «La tierra calla. Y en su silencio, enseña a los que saben escuchar». Respirar con la tierra era, para ellos, recordar que el cuerpo no era un error ni una prisión, sino un santuario vivo, hecho de la misma materia que las estrellas, que los mares, que las montañas ocultas en la niebla. Y aún hoy, si callas, si detienes el parloteo interior, si hundes tus pies en la tierra viva y permites que tu respiración se sincronice con su pulso, algo olvidado comenzará a despertar. No sentirás palabras. No escucharás coros celestiales. Sentirás un zumbido sutil. Un temblor en la base de tu columna. Una sensación de pertenencia que no puede ser enseñada ni explicada. Será el polvo recordándote. Será el aliento silencioso de la tierra reclamando tu linaje perdido. Respirar con la tierra es recordar que no estás separado del mundo, sino que eres su latido consciente. Que en cada inhalación puedes absorber siglos de sabiduría mineral, vegetal, cósmica. Y que en cada exhalación puedes devolver a la creación tu propia vibración, tu pequeña nota en la sinfonía sin fin. Respirar con la tierra es desandar el camino del olvido. Es borrar la frontera entre el yo y el todo. Es volverse, de nuevo, polvo consciente del espíritu que lo anima.
porque antes de ser nombre, antes de ser historia, antes de ser ego, fuiste tierra que respiraba en silencio. Y esa tierra aún vive en ti. Solo debes recordar cómo inhalarla. Ejercicio revelado, la respiración del polvo viviente. Práctica ancestral. Busca un espacio natural, un jardín, un bosque, una llanura. Descalza tus pies, aunque el suelo sea frío, áspero o irregular. Ponte de pie o siéntate sobre la tierra misma. Cierra los ojos. Lleva tu atención a las plantas de tus pies. Imagina que tiene raíces invisibles que se hunden lentamente en el suelo. Cuando inhales, siente que estás absorbiendo no aire, sino la vibración viva de la tierra, subiendo por esas raíces, ascendiendo por tus piernas, tu columna, hasta la coronilla. Cuando exhales, imagina que devuelves amor, gratitud, energía de retorno, hacia el corazón mismo del planeta. Ritmo sugerido. Inhala contando hasta 8, visualizando la ascensión de la energía. Retén contando hasta 4, permitiendo que la vibración impregne tu cuerpo. Exhala contando hasta 8, enviando tu conciencia de regreso a la tierra. Realiza este ciclo durante al menos 10 minutos. Hazlo en silencio, en reverencia. No busques sentir algo especial. Permite que el recuerdo surja por sí mismo. Un día, en medio de la exhalación, sabrás. El polvo recuerda tu nombre. Y en ese instante, tú también lo recordarás. Capítulo 5. Respiración y vibración, el aliento como constructor del mundo. Antes de que hubiera forma, hubo vibración. Antes de que hubiera color, sonido o palabra, una pulsación invisible cruzó el velo de lo inexistente, trazando el primer latido de la creación. Y ese latido aún resuena en todo, en las piedras que callan, en las estrellas que giran, en la sangre que rueda por tus venas. En tu respiración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Así declara el Kybalión, ese eco hermético que atravesó los siglos, transmitido en susurros de maestro a discípulo, como una advertencia y como una promesa. El universo no es una máquina muerta, sino un océano de vibraciones entrelazadas, danzando eternamente en el invisible tejido del ser. Y tú, lector, no eres un cuerpo rígido separado del cosmos. Eres una cuerda viva en esa vasta sinfonía. Cada respiración tuya, aunque lo hayas olvidado, es un acto de vibración consciente o inconsciente. En la tabla de esmeralda, atribuida a Hermes Trismegisto, aquel que fue considerado el 3 veces grande por dominar los reinos del conocimiento, la alquimia y la sabiduría divina, se afirma: lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para hacer el milagro de una sola cosa. La vibración de tu cuerpo, de tus pensamientos, de tu aliento, no es sino un reflejo en miniatura del movimiento de las estrellas, de las galaxias, del mismo Dios que aún respira más allá de todo tiempo y forma. El microcosmos y el macrocosmos vibran al unísono. Y entre ambos, la respiración es el puente. La física moderna, arrogante y vacilante, ha comenzado a redescubrir lo que los antiguos sabían sin instrumentos. La mecánica cuántica, ese arte involuntario de la magia científica, nos dice que no hay solidez verdadera en la materia. Que los átomos que componen tu mano, tu corazón, tu cerebro, no son cosas, sino campos vibratorios en constante oscilación. Lo que llamamos realidad es simplemente la superposición de vibraciones en distintos niveles de densidad. Y lo que llamamos yo no es más que un patrón particular, una canción efímera interpretada sobre el fondo del silencio eterno. Respirar, entonces, es sintonizar. Es decidir, consciente o inconscientemente, qué partitura deseas interpretar en el gran concierto de la existencia. Cada inhalación modifica tu frecuencia. Cada exhalación proyecta tu vibración en el tejido del mundo. Y el universo responde, no a tus palabras, ni a tus deseos desconectados, sino a la vibración que emites en el compás secreto de tu respiración. Los antiguos sabios de Egipto enseñaban que el verdadero mago no era aquel que recitaba fórmulas, sino aquel que vibraba en sintonía perfecta con aquello que deseaba manifestar. El ritual, el gesto, la palabra eran secundarios.
La vibración interior era la clave. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, rezaba la inscripción en el templo de Delfos. Y ese conocimiento comenzaba y terminaba en la respiración consciente. Pero ¿cómo respira quien desea recordar su filiación divina? No de manera superficial, no aspirando ansiosamente el aire como quien teme no tener suficiente. Respira como un creador. Respira como quien modela mundos con el simple acto de existir. Cada inhalación debe ser profunda, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Cada exhalación debe ser un acto de entrega vibratoria, una ofrenda silenciosa al universo, diciendo yo soy en la lengua sin palabras que solo el todo comprende. Respirar bien no es simplemente llenar los pulmones. Es alinear la vibración interna con la música secreta del cosmos. Cuando el ritmo del aliento se vuelve armónico, cuando cada ciclo respiratorio se convierte en un acto consciente de vibración elevada, entonces el campo vibratorio personal se modifica. Y al modificarse, modifica la realidad percibida. Porque no ves el mundo como es. Ves el mundo como vibras. En los textos ocultos de los Rosacruces se enseña que antes de realizar cualquier obra de alquimia verdadera, el practicante debía afinar su aliento como se afina un instrumento antes de un concierto. Un solo error en el ritmo interno, y el experimento fracasaba. Un solo pensamiento disonante, una sola respiración errática, y los elementos se volvían hostiles, negándose a colaborar en la transmutación. ¿Y acaso tu vida entera no es un experimento alquímico más vasto que cualquier laboratorio de piedra? ¿Acaso cada día no es una oportunidad de transmutar el plomo de la inconsciencia en el oro de la divinidad encarnada? Si es así, entonces respirar consciente y armónicamente no es un lujo. Es una necesidad sagrada. Respirar es vibrar. Vibrar es construir. Construir es manifestar. Manifestar es recordar. Y recordar es la única razón por la cual bajaste a esta tierra de polvo y de estrellas. No para ser un espectador pasivo, sino para ser un creador consciente. Un arquitecto vibratorio del mundo que deseas ver nacer. Cada vez que respiras con plena conciencia de tu vibración, te acercas un paso más a tu verdadero hogar, el hogar donde toda creación comienza, no en la palabra, no en la acción, sino en la vibración silenciosa del aliento que respira a través de ti. Ejercicio revelado, la respiración de sintonización cósmica. Práctica ancestral. Busca un momento del día en que el silencio exterior acompañe tu intención, el amanecer o la noche profunda son ideales. Siéntate en posición cómoda, con la espalda erguida. Cierra los ojos. Coloca ambas manos suavemente sobre tu pecho, como quien sostiene un objeto sagrado. Siente el latido de tu corazón. Ahora comienza a respirar de manera rítmica. Inhala profundamente en 5 tiempos, visualizando que absorbes una vibración luminosa desde el centro del cosmos hasta tu corazón. Retén la respiración 5 tiempos, permitiendo que esa vibración armonice tu interior. Exhala suavemente en 7 tiempos, visualizando que irradias tu frecuencia elevada hacia todo el espacio a tu alrededor. Imagina que con cada ciclo de respiración, tu campo vibratorio se expande, como ondas en un lago sereno. Realiza 12 ciclos completos. Al terminar, permanece unos instantes en silencio absoluto, dejando que el eco de tu vibración consciente siga moldeando la realidad más allá de tu cuerpo. Haz esta práctica diariamente. Pronto descubrirás que el mundo a tu alrededor, sin que puedas explicarlo racionalmente, comenzará a responder a tu nueva canción silenciosa. No porque hayas pedido, sino porque, al fin, te has convertido en vibración viva del Uno. Capítulo 6. El arte perdido de la respiración ritmada, las frecuencias que abren portales. Todo en el universo respira. El océano respira en el vaivén de las mareas. La tierra respira en el ascenso y descenso de su temperatura, en el murmullo de sus vientos subterráneos. Las estrellas respiran en ciclos invisibles, pulsando su luz en ritmos que los sabios antiguos no necesitaban telescopios para percibir. Y el alma humana, olvidada de sí misma, aún recuerda, en sus rincones más profundos, que el ritmo es la llave del misterio.
Todo fluye y refluye, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. Así enseña el Kybalión, recordándonos que no basta con existir, hay que vibrar en ritmo, hay que respirar en compás sagrado si uno desea abrir los portales del ser. La respiración ritmada no es invención moderna. No es técnica de relajación para mentes agitadas. Es un arte ancestral, perdido entre ruinas de civilizaciones que sabían que el aliento, cuando pulsaba en armonía con las frecuencias ocultas del cosmos, podía abrir puertas invisibles hacia realidades más vastas. En los pergaminos escondidos de la alquimia hermética, la respiración ritmada aparece codificada bajo símbolos de difícil acceso. No porque el conocimiento fuera prohibido, sino porque era demasiado sagrado para ser expuesto ante ojos que no supieran ver. Los alquimistas sabían que para transformar el plomo en oro, es decir, para transmutar el alma densa en luz viva, no bastaban los calderos y los crisoles. Había que preparar el instrumento más importante, el propio cuerpo, la propia vibración. La respiración ritmada era la primera operación alquímica. Armonizar el aliento con los ciclos cósmicos para que el fuego interno, el fuego secreto, pudiera encenderse sin destruir el vaso sagrado del cuerpo. Los templarios, guardianes de secretos más antiguos que sus propias cruzadas, conocían también este arte. En sus vigilias nocturnas, en las cavernas donde la piedra calla y el eco habla, practicaban respiraciones que seguían patrones precisos: inhalar en 7 tiempos, retener en 3, exhalar en 7. Repitiendo una y otra vez hasta que el cuerpo mismo entraba en una vibración distinta, una vibración donde los sueños y la vigilia se mezclaban, y las voces de la eternidad podían ser oídas. No era magia en el sentido vulgar. Era ciencia sagrada, la manipulación consciente del aliento para traspasar los velos. La respiración ritmada era su modo de abrir portales, no con llaves de hierro, sino con llaves de vibración. En los monasterios bizantinos, ocultos en las montañas donde el mundo exterior parecía un rumor olvidado, los monjes cantaban himnos que no eran meramente cantos. Eran respiraciones ritmadas elevadas al arte. Cada frase de los himnos, cada sílaba, estaba calibrada para coincidir con patrones respiratorios que no solo armonizaban el cuerpo, sino que alteraban la percepción del tiempo, del espacio, de la identidad. Cuando un monje bizantino entonaba el trisagión, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, no solo estaba orando. Estaba modulando su vibración para hacer resonar su ser con el ser infinito. El aliento, expandido y contraído en ritmos sagrados, se volvía un puente de luz entre lo humano y lo divino. La respiración ritmada es una llave. Una llave capaz de abrir las puertas interiores que, de otro modo, permanecerían selladas hasta la muerte. Cada patrón respiratorio es una vibración específica. Cada vibración específica abre una puerta concreta en el mapa invisible del alma. Los alquimistas abrían portales hacia la transmutación. Los templarios abrían portales hacia la gnosis viviente. Los monjes abrían portales hacia la contemplación ininterrumpida de la luz eterna. Y tú, lector, aún puedes recordar cómo hacerlo. Para acceder a estos portales, la respiración debe ser precisa. No forzada, no caótica, no superficial. Debe ser una danza silenciosa entre inhalación, retención y exhalación, respetando ritmos que no son arbitrarios, sino ecos de los ritmos universales. El 3, el 4, el 7, el 12. Cifras sagradas que no fueron elegidas al azar, sino dictadas por el mismo pulso oculto de la creación. Inhalar durante 3 tiempos, retener durante 3, exhalar durante 3, la Trinidad vibratoria. Inhalar en 7, retener en 4, exhalar en 7, el patrón de las estrellas fijas y los 7 cielos de las antiguas cosmologías. Respirar siguiendo estos patrones no es hacer ejercicios. Es resintonizarse con el lenguaje secreto del universo. El aliento es un péndulo. Y quien aprende a oscilarlo en la frecuencia correcta, puede viajar entre mundos. No físicamente. No necesitas alas. Necesitas ritmo. Necesitas recordar que no eres una isla desconectada, sino una cuerda vibrante en la lira infinita del ser. Cuando tu respiración pulsa en la frecuencia correcta,
tu mente se despega de sus límites habituales. El tiempo se dilata. La identidad se expande. Y portales invisibles comienzan a entreabrirse en los márgenes de tu conciencia. No verás luces espectaculares. No oirás trompetas celestiales. Sentirás, en cambio, una paz densa, antigua, inquebrantable. El susurro del infinito tocando tu alma como un músico toca la cuerda que vibra en armonía perfecta. Y entonces sabrás que no era necesario morir para entrar al reino. Sabrás que el reino siempre estuvo en el ritmo de tu aliento, esperando que recordaras la danza perdida. Ejercicio revelado, la respiración de apertura rítmica. Práctica ancestral. Encuentra un espacio donde el silencio reine. Apaga luces, sonidos, distracciones. Que solo exista tu cuerpo y el eco de tu intención. Colócate sentado, columna erguida como un eje de luz. Cierra los ojos suavemente. Comienza el patrón. Inhala contando hasta 7, sintiendo que absorbes la vibración del universo. Retén el aliento contando hasta 4, permitiendo que esa vibración se asiente en tu corazón. Exhala contando hasta 7, enviando tu vibración expandida hacia el espacio infinito. Haz una pausa en vacío durante 4 tiempos antes de volver a inhalar. Este patrón es un eco del ritmo oculto de la creación. Realiza al menos 21 ciclos en cada sesión. Hazlo durante 21 días consecutivos. No busques resultados inmediatos. Respira como quien siembra en tierra sagrada. Un día, sin aviso, sentirás que una puerta, que siempre estuvo en ti, se ha abierto. Y tras ella, encontrarás no otra cosa, sino a ti mismo. Infinito, eterno, resonante. Capítulo 7. Respiración de fuego, cuando el aliento quema lo irreal. No todo lo que respira está vivo. Y no todo lo que vive ha despertado. La mayoría de los hombres caminan dormidos sobre la tierra, arrastrando cuerpos encorvados por la gravedad de ilusiones autoimpuestas, respirando apenas lo suficiente para sostener la maquinaria biológica, pero no para encender el fuego sagrado que aguarda en sus entrañas. Hay un fuego oculto en ti. Un fuego que no quema la carne, sino la ilusión. Un fuego que no consume la vida, sino la falsedad que la envenena. Este fuego puede ser despertado. Y su antorcha no se enciende en los altares externos, ni en los templos de piedra. Se enciende en el templo vivo del cuerpo, por medio del aliento. Desde las cumbres del Himalaya, donde los vientos desgarran la piel y la soledad perfora la mente, los maestros de la antigua India transmitieron un arte oculto, Vastrika, la respiración del fuelle. No es una respiración para débiles. No es un arte de paz pasiva. Es un acto de guerra sagrada contra lo irreal, contra las capas de lodo que cubren el diamante del ser. Vastrika no acaricia, sacude. No susurra, ruge. Se inhala y exhala con fuerza, en rápidos movimientos, como el fuelle del herrero que aviva las brasas hasta que estallan en llamaradas vivas. Cada inhalación es una espada que corta las cadenas invisibles del miedo. Cada exhalación es un relámpago que desintegra las sombras adheridas a la mente. El practicante de Vastrika no pide permiso a su ego para despertar. Lo incinera. Pero la India no fue la única guardiana de este fuego respirado. En los desiertos arcanos de Egipto, los sacerdotes de Sekhmet, la diosa leona, la devoradora de la mentira, practicaban una forma ancestral de respiración de fuego, avivando su energía interna hasta alcanzar estados de furor sagrado, donde la verdad ardía como un sol interior y ninguna máscara podía resistir su brillo. En las cumbres secretas del Tíbet, los monjes del Tumo, calor interior, empleaban respiraciones de fuego para derretir la nieve a su alrededor en pleno invierno, no por desafío físico, sino como demostración de que el espíritu, cuando arde, somete a la materia. En los códices prohibidos del hermetismo alquímico europeo, la inflamación del soplo se describe como el primer paso para la disolución del plomo interno, el yo denso, perezoso, fragmentado. En todas las tradiciones, bajo 1000 nombres distintos, el mensaje era el mismo.
El aliento es fuego cuando es dirigido con intención ardiente. Y ese fuego es la espada que separa lo verdadero de lo ilusorio. ¿Por qué tanto énfasis en el fuego? ¿Por qué no buscar simplemente la calma, la paz, el silencio? Porque la paz que no ha atravesado el fuego es frágil. Es paz de superficie, no de esencia. Es el letargo del barro, no el resplandor del oro. Antes de que el alma pueda habitar el reino interior, debe ser purificada. Y la purificación no ocurre por acumulación de conocimiento, ni por repetición de dogmas. Ocurre cuando el fuego interior, avivado por la respiración consciente, consume todo lo que no es esencial. Lo falso arde. Lo verdadero permanece. El Vastrika y sus equivalentes esotéricos no es simplemente una técnica de oxigenación. Es un ritual alquímico. Cuando respiras así, despiertas la energía latente en tu base, el dragón adormecido que repta en espiral en los cimientos de tu ser. Esa energía asciende como una llama secreta, abriendo los sellos interiores, quemando los miedos que se agazapan en la oscuridad, iluminando las cámaras olvidadas del alma. Y en esa ascensión, no llevas contigo las máscaras que el mundo te ha impuesto. Solo el núcleo invulnerable de tu ser atraviesa el fuego indemne. La respiración de fuego es un acto de renacimiento. Un renacimiento que ocurre no después de la muerte física, sino en plena vida. Quien atraviesa su propio incendio interno, quien se atreve a soplar su alma hasta convertirla en brasa viva, renace mientras aún camina entre los hombres. Y aunque su rostro parezca el mismo, aunque su voz parezca no haber cambiado, su vibración será inconfundible. La vibración de quien ha sido purificado por su propio aliento. La vibración de quien ha hecho de su pecho una forja sagrada. No hay iniciación más alta. No hay espada más pura. Cuando tu respiración se convierte en fuego, tu vida se convierte en luz. Y donde caminas, las sombras retroceden, no porque las combatas, sino porque no pueden resistir la intensidad de tu ser. El verdadero guerrero no destruye. Ilumina. Y su primera batalla, la única que importa, es encender el fuego que duerme en su propio aliento. Ejercicio revelado, la respiración del fuelle del alma. Práctica ancestral. En un espacio privado, donde puedas moverte y respirar libremente, adopta una postura firme, de pie o sentado con la espalda recta. Cierra los ojos. Comienza una respiración rítmica y poderosa. Inhala rápida y profundamente por la nariz, expandiendo el abdomen. Exhala rápida y fuertemente por la nariz, contrayendo el abdomen. Hazlo de manera continua, como el fuelle que aviva un fuego, con un ritmo enérgico pero controlado. Duración sugerida: 30 ciclos de inhalación / diagonal exhalación rápida. Luego, una inhalación profunda, una retención de 10 a 15 segundos y una exhalación lenta. Repite 3 rondas. Al terminar, siéntate en absoluto silencio, permitiendo que el calor generado circule libremente. Siente el fuego en tu vientre. Siente el fuego en tu columna. Siente el fuego en tu cráneo. Y mientras ese calor se despliega, repite interiormente: que arda lo falso, que brille lo eterno. Hazlo con reverencia. Hazlo con valentía. Y el fuego, al reconocerte como uno de los suyos, te responderá. Capítulo 8. Respirar entre los muertos, el aliento que abre el umbral del más allá. Hay un instante, suspendido entre la última exhalación y el primer silencio, en que el alma queda desnuda ante sí misma. Un instante donde ya no somos cuerpo, ni nombre, ni historia. Solo aliento disipándose en el horizonte inasible del misterio. Ese instante no pertenece a la vida ni a la muerte. Ese instante es la frontera. El umbral. Y lo que pocos han sabido, lo que los antiguos maestros susurraban a sus discípulos en la hora final, es que ese umbral puede ser cruzado antes de morir físicamente. Que quien aprende a respirar en los dominios del más allá, quien aprende a guiar su aliento más allá de la carne, despierta mientras los demás duermen.
En el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, se enseña que el tránsito post-mortem no es un viaje externo, sino una travesía vibratoria. Que el alma, al separarse del cuerpo, atraviesa diferentes bardos, estados intermedios, definidos no por lugares, sino por frecuencias de conciencia. Cada bardo es un eco de nuestra propia mente, luces, sonidos, visiones, todo brota del tejido interior del ser. Y el puente que une estos bardos no es otro que el aliento. Oh, noble hijo, dice el texto, cuando el aliento vital cesa, sabrás que no has muerto. Has entrado en el espacio luminoso donde nace toda existencia. En otras palabras, el aliento no cesa realmente, solo cambia de forma. La respiración consciente, practicada en vida, es el ensayo sagrado para ese tránsito. Es aprender a mantener la lucidez mientras todo lo demás, el cuerpo, el ego, los recuerdos, se disuelve como humo en el viento. Los cátaros, esos guardianes secretos del saber cristiano primitivo en el sur de Francia, también conocían este arte. Para ellos, el verdadero creyente, el perfectos, debía experimentar la muerte antes de la muerte, debía morir al mundo sin abandonar el cuerpo, respirando de tal manera que el alma, al soltarse, supiera cómo encontrar la luz verdadera en medio del caos de las formas. En su ceremonia final, el consolamentum, no había lágrimas ni llantos. Había silencio. Había respiración. El iniciado inhalaba profundamente, una última vez, sabiendo que esa inhalación no pertenecía a este mundo, sino al otro. Exhalaba entregando su alma como quien entrega un vaso de agua al río del cual fue tomado. Morir en vida, sin abandonar la vida, es el mayor arte. No para escapar del mundo. No para rechazarlo. Sino para caminar en él como quien camina sabiendo que su verdadera patria no está aquí. Y la llave que permite este paso silencioso, esta travesía del alma aún encarnada, es, y siempre ha sido, el aliento consciente llevado hasta el umbral del más allá. Respirar como si cada inhalación fuera la primera del alma recién creada. Respirar como si cada exhalación fuera la última del ser que creíste ser. Dejar morir, en cada soplo, el ego, la máscara, la identificación con lo efímero. Y permitir que emerja, entre los escombros de lo falso, la llama inextinguible del ser real. Respirar entre los muertos es, en verdad, aprender a vivir de otro modo. No como quien teme la muerte, sino como quien ya ha cruzado al otro lado y ha regresado para testimoniar. El que ha respirado en el umbral no busca acumular, no busca competir, no busca retener. Cada respiración se convierte en un acto de rendición y de renacimiento simultáneo. No hay muerte para quien ha aprendido a morir en vida. No hay miedo para quien ha cruzado la frontera del aliento consciente. Hay, sí, una compasión serena. Un poder que no domina, sino que irradia. Una luz que no necesita ser proclamada, porque se reconoce en el temblor mismo de la presencia. Todo morir es respirar. Todo respirar es un pequeño morir. Cada noche, al dormir, exhalas un pequeño morir. Cada suspiro profundo es un eco de esa gran exhalación que, un día, devolverá tu aliento al vasto océano del uno. Pero si aprendes a morir conscientemente ahora, si aprendes a exhalar sabiendo que no eres el cuerpo, ni la mente, ni las memorias adheridas a tus huesos, entonces, al llegar la hora final, no tendrás miedo. Porque ya habrás cruzado. Y habrás regresado con los tesoros que solo el viajero verdadero puede traer. La inmortalidad no como promesa futura, sino como hecho consumado en tu aliento presente. Ejercicio revelado, la respiración del umbral silencioso. Práctica ancestral. En una habitación oscura o a la luz tenue de un amanecer, recuéstate boca arriba, sin almohada. Coloca una mano sobre tu vientre y otra sobre tu pecho. Cierra los ojos. Imagina que tu próximo aliento será el último que inhalarás en esta vida. Y que tu próxima exhalación será tu entrega final. Comienza a respirar muy lentamente. Inhala contando hasta 9, expandiendo el vientre, no el pecho. Retén el aliento contando hasta 6, permitiendo que el silencio interior se espese. Exhala contando hasta 12,
como quien se entrega completamente al vacío. Entre exhalación e inhalación, permanece en vacío durante 6 segundos, sintiendo el espacio sin aliento como un umbral, como una antesala del misterio. Repite durante 15 minutos. En cada exhalación, siente que mueres a todo lo que creías ser. En cada inhalación, siente que naces como pura conciencia vibrante. Haz esta práctica no como quien busca un resultado, sino como quien ofrece su pequeño ser a la inmensidad silenciosa. Un día, cuando el verdadero umbral llegue, no necesitarás recordar qué hacer. Tu aliento lo sabrá. Tu alma lo sabrá. Porque ya habrás caminado este sendero antes, respirando entre los muertos, siendo más vivo que nunca. Capítulo 9. Respiración y sonido, el verbo que vibra en tu pecho. El universo no nació de la materia. El universo nació del sonido. Y ese sonido no era ruido, ni choque de cuerpos, ni colisión de átomos. Era una vibración consciente. Un tanto silencioso que brotó de las entrañas del ser y tejió los hilos invisibles de toda existencia. Antes del primer latido, antes de la primera luz, antes del primer pensamiento. Hubo un verbo vibrante suspendido en el vacío, esperando ser oído. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Evangelio de Juan 1:1. Y el verbo no era otra cosa que el aliento vibrado, la respiración convertida en frecuencia, en latido, en creación. Desde tiempos inmemoriales, los sabios de todas las tradiciones comprendieron que la voz humana no era simplemente un instrumento de comunicación, sino una extensión del soplo divino. Cada palabra pronunciada, cada sonido entonado, no es simplemente vibración en el aire. Es aliento moldeado en forma. Es espíritu encarnándose momentáneamente en ondas que viajan, tocan, modelan. Pero para que ese soplo se convierta en creación consciente, debe ser pronunciado desde la respiración sagrada, no desde la superficie mecánica de la voz. El verdadero sonido creador no surge de la garganta, ni de la lengua, ni de los labios. Surge del pecho. Surge del vientre. Surge del abismo donde el aliento y la conciencia se funden en una sola llama. En la tradición védica, el sonido primordial que da origen a todos los demás es el Om. No un simple canto devocional. No una repetición supersticiosa. El Om es la vibración misma del tejido cósmico. El Mandukya Upanishad lo declara. Om es este eterno sonido que sostiene el universo. Pasado, presente y futuro son Om, y todo cuanto trasciende el tiempo es también Om. El verdadero Om no se pronuncia, se respira. Cuando se entona correctamente, no es la voz quien canta. Es el aliento quien tiembla en el vacío interno, generando ondas que tocan fibras olvidadas del ser. El Om brota desde el vientre, asciende por la columna, enciende el pecho, abre la garganta y se disuelve en la frente, como un río que regresa a su fuente. Cantar Om no es un acto externo. Es recordar la nota que fuiste antes de que el mundo comenzara a nombrarte. En la tradición hebrea, el nombre sagrado de Dios, el YHWH, es también intrínsecamente respiratorio. Los antiguos rabinos sabían que este tetragramato no estaba destinado a ser pronunciado como un nombre ordinario. Su sonido auténtico no se forma con la lengua ni con los dientes, sino con el aliento mismo. Yod-He-Vav-He. Una secuencia de exhalaciones entrecortadas, como el ritmo mismo de la respiración. Un nombre que no se habla, sino que se respira. Al inhalar, se murmura interiormente Yod. En el cambio de presión interna, surge He. Al exhalar, brota Vav. Y en la disolución del aire, otra vez He. Así, cada ser humano, quiera o no, sepa o no, está pronunciando el nombre divino a cada instante de su vida, simplemente al respirar. Pero pocos lo saben, y menos aún lo hacen consciente. Respirar sabiendo que invocas el nombre inefable es retornar al acto creador de tu propio nacimiento espiritual. En los monasterios tibetanos, los monjes practican el arte ancestral de los cantos armónicos, donde una sola voz humana puede hacer vibrar múltiples notas simultáneamente. Estos cantos no son música en el sentido estético.
son arquitectura vibracional. Cada nota resonada está diseñada para afectar zonas específicas del cuerpo sutil, desbloquear canales energéticos, sincronizar la mente con las esferas invisibles. Y todo comienza en el aliento. No hay canto sin respiración sagrada. No hay vibración armónica sin aliento convertido en templo sonoro. Los monjes no cantan como nosotros entendemos el canto. Respiran su ser hacia afuera. Y el sonido que emerge es el eco de un alma vibrando en unidad con la totalidad. La voz humana, cuando es cerrada, no informa, transforma. No explica, invoca. No describe, crea. Y para que la voz sea sagrada, el aliento que la impulsa debe ser recordado como lo que siempre fue. El soplo de Dios respirando a través de la arcilla animada. El lector atento comenzará a notar que muchas veces ha hablado, rezado, suplicado, incluso decretado, sin verdaderamente respirar. Ha usado palabras desconectadas del aliento sagrado. Ha pronunciado sonidos vacíos, carentes del fuego interior que da vida. Pero ahora sabe. Ahora puede volver a unir voz y soplo. Ahora puede vibrar su palabra como una chispa viva en la oscuridad. Cuando respiras profundamente y dejas que tu voz sea continuación de tu aliento consciente, cada palabra se convierte en semilla. Cada sonido se convierte en luz. Cada silencio entre las palabras se convierte en espacio creador. Entonces, hablar deja de ser un acto ordinario. Y comienza a ser lo que siempre fue destinado a ser. Un arte sagrado de vibrar el universo en ti y desde ti. Ejercicio revelado, la respiración del verbo viviente. Práctica ancestral. Siéntate en un espacio de silencio total, donde no haya distracciones. Cierra los ojos. Conecta con tu respiración, lenta y profunda. Cuando sientas que tu aliento fluye de manera natural, comienza a entonar en voz baja. Inhala profundamente en 6 tiempos. En la exhalación, emite un sonido prolongado de gom, dejando que la vibración surja desde el vientre, ascienda por el pecho y salga sin fuerza de la boca abierta. Deja que el om se prolongue hasta vaciar todo el aire. Hazlo durante 12 ciclos. Luego, cambia. Inhala nuevamente en 6 tiempos. En la exhalación, respira internamente el nombre. En la inhalación piensa Yod. En la pausa breve, G. En la exhalación, Bab. Y en el vacío final, G. No lo pronuncies con la voz. Déjalo ser aliento puro. Practica esta alternancia de OM vibrado y YHWH respirado durante al menos 15 minutos. No esperes resultados inmediatos. Deja que el sonido te moldee. Deja que el soplo te recuerde. Un día, al hablar, notarás que no eres tú quien habla, sino el espíritu, respirando y vibrando a través de ti. Capítulo 10. El pulso del cosmos. Respirar con los astros, no con los pulmones. Arriba, las estrellas giran. Abajo, el océano late en mareas invisibles. Y entre ambos, suspendido como un puente viviente, el ser humano respira. Pero no respira solo aire. Respira ritmos. Respira estaciones. Respira órbitas y giros secretos que lo atraviesen incluso cuando su mente ignora que forman parte de él. La vieja ciencia de los sabios, esa que hoy llamamos astrología y que en sus orígenes fue mucho más que adivinación, conocía una verdad que hoy apenas estamos redescubriendo. El cosmos no está fuera de nosotros. El cosmos es nuestro cuerpo ampliado. Y cada respiración que tomamos es, en verdad, un eco de un latido estelar. Los antiguos caldeos, observadores incansables del cielo nocturno, no veían los astros como objetos distantes. Veían sus movimientos como respiraciones del propio Ser Supremo. El ascenso de Venus al horizonte matutino era una inhalación. La desaparición de la luna en su fase nueva era una exhalación cósmica. El cambio de estaciones, un profundo y prolongado suspiro de la tierra girando en su danza sagrada. Los egipcios creían que cada amanecer era un nuevo aliento de Ra, el sol viviente.
Kikara Ocaso era su expiración hacia el Duat, el mundo invisible. Y los mayas sincronizaban sus respiraciones rituales con los ciclos de Venus, cuya reaparición periódica marcaba momentos de siembra, de guerra, de renacimiento. Ellos sabían. Respirar sin considerar el ritmo del cielo era como caminar ciego en una danza coreografiada para la eternidad. Hoy, apresurados por relojes sin alma, hemos olvidado cómo escuchar el latido del cosmos. Respiramos como autómatas, ajenos al oleaje inmenso que nos sostiene. Pero todavía es posible recordar. Todavía es posible volver a sincronizar el aliento humano con el pulso de las estrellas. La respiración puede y debe adaptarse a los ciclos cósmicos. Cuando la luna crece, cuando su vientre plateado se hincha en el cielo, la inhalación puede ser más extensa, más expansiva, como quien bebe de una fuente infinita de energía renovadora. Cuando la luna mengua, adelgazando su luz hasta volverse apenas un hilo, la exhalación puede alargarse, como quien suelta lo que ya ha cumplido su ciclo, como quien entrega peso al viento. En cada solsticio y equinoccio, cuando la Tierra inclina su rostro hacia el Sol en ritmos precisos, la respiración puede ajustarse. Respiraciones lentas y profundas en el solsticio de invierno, abrazando la gestación interna. Respiraciones ligeras y vibrantes en el solsticio de verano, celebrando la expansión de la luz. Respiraciones equilibradas y simétricas en los equinoccios, recordando el equilibrio perdido y hallado una y otra vez. Y no solo la luna y el sol. También Venus, la estrella matutina y vespertina, cuyos ciclos de aparición y ocultamiento marcan momentos de abrir el corazón o de retirarse en recogimiento interior. Respirar no es un acto privado. Respirar es participar en la danza infinita del universo. Cuando respiras conscientemente en sintonía con los astros, dejas de ser una partícula aislada. Te conviertes en una nota viva en la sinfonía cósmica. Tu inhalación es la inhalación del bosque, de los mares, de las nebulosas. Tu exhalación es la misma que impulsa el giro de las galaxias invisibles en los bordes del tiempo. Cada respiración sincronizada despierta memorias que estaban dormidas en tus huesos, en tu sangre, en la semilla estelar que habita en cada célula. Y poco a poco, sin esfuerzo, sin lucha, comienzas a recordar. Tú también eres un astro respirando en espiral hacia el infinito. Hay un momento, imperceptible al ojo, pero clarísimo al alma despierta, en que el cuerpo deja de respirar como cuerpo y comienza a respirar como cosmos. Ese momento no puede ser forzado. Solo puede ser permitido. Solo puede ser recordado. Cuando sucede, no necesitas más pruebas de tu divinidad. Cada inhalación es una comunión. Cada exhalación es una creación. Entonces comprendes que el verdadero mapa astral no está escrito en pergaminos, ni en software predictivo. Está inscrito en tu pecho, en tu vientre, en tu sangre. Basta respirar al ritmo correcto para activarlo. La astrología verdadera no es interpretación de signos. Es respiración consciente del latido universal. Y quien recuerda cómo respirar con los astros, recuerda también cómo crear con ellos. Porque el cosmos no impone. El cosmos invita. Y responde a quien sabe pulsar en su misma frecuencia. Ejercicio revelado, la respiración de sincronización estelar. Práctica ancestral. Busca un momento donde puedas ver el cielo, aunque sea entre edificios, aunque sea apenas un fragmento. Colócate de pie o sentado en silencio, mirando hacia arriba. Cierra los ojos por un instante y siente tu cuerpo como parte de la inmensidad. No separado. No inferior. Una célula viva del organismo infinito. Comienza. Inhala en 9 tiempos si la luna está creciendo o llena, absorbiendo expansión y abundancia. Exhala en 6 tiempos si la luna mengua o es nueva, soltando viejas capas y cargas inútiles. Si es un solsticio o equinoccio. Inhala y exhala de manera perfectamente equilibrada, 8 tiempos cada uno, buscando el centro interno. Durante apariciones visibles de Venus, al amanecer o anochecer. Al inhalar, visualiza luz rosa o dorada llenando tu pecho.
Al exhalar, expande esa luz a tu entorno, bendiciendo silenciosamente todo lo que existe. Hazlo durante al menos 12 minutos. Hazlo sabiendo que cada respiración tuya mueve hilos invisibles en el tejido del cosmos. Y un día, cuando cierres los ojos para respirar, no sabrás si eres tú quien inhala al universo, o si es el universo quien inhala a través de ti. Porque ambos serán uno. Capítulo 11. Respirar como árbol, la respiración vegetal y la sabiduría silente del bosque. No todo lo sabio habla. Y no todo lo sagrado se mueve. Algunas de las mayores enseñanzas de este mundo no se encuentran en libros, ni en templos, ni siquiera en palabras. Están de pie. Están en silencio. Están enraizadas. Los árboles, guardianes vivos del tiempo, no necesitan hablar para enseñar, ni desplazarse para hilar. Ellos respiran. Y al hacerlo, nos recuerdan lo que la velocidad del mundo ha hecho olvidar. La permanencia también respira. La inmovilidad también vibra. El silencio también enseña. Un roble no se apresura. Un cedro no se inquieta. Un abeto no compite. Y sin embargo, viven. Y más aún, sostienen la vida de quienes no recuerdan cómo sostenerse a sí mismos. Cada árbol es una torre de respiración vertical. Absorben por las raíces lo que no se ve. Exhalan por sus hojas lo que otros necesitan para vivir. Y entre esos dos extremos, raíz y copa, sombra y cielo, transcurre su existencia sin estridencia, sin prisa, sin olvido. Ellos no respiran con pulmones. Respiran con todo su cuerpo. Respiran con sus poros, con su savia, con su silencio. Y lo más asombroso, respiran hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. Su inhalación no se expande hacia los lados, sino hacia el cielo y hacia el corazón de la tierra, simultáneamente. ¿Y si el ser humano recordara cómo respirar así? Y si pudiera, aunque solo fuera por instantes, recuperar el arte olvidado de respirar como un árbol? Respirar sin desplazarse. Respirar sin buscar. Respirar sin querer cambiar nada. Solo estar. Solo ser. Solo permitir que el aliento se hunda en lo profundo y se eleve a lo eterno. En muchas culturas ancestrales, los árboles eran considerados más que vida vegetal. Eran puentes vivientes entre mundos. Los celtas reverenciaban el roble como el axis del universo, el centro donde lo celeste y lo telúrico se abrazaban. El Yggdrasil nórdico, el gran fresno del mundo, unía los 9 reinos con sus ramas y raíces. En la Biblia, el árbol del conocimiento y el árbol de la vida estaban en el centro del Edén, no como elementos ornamentales, sino como guardianes del saber que solo puede obtenerse desde la inmovilidad. El secreto era este. Quien respira como árbol, recuerda lo que las hojas callan y lo que las raíces saben. La respiración arbórea no es rápida. No es ruidosa. No es ansiosa. Es vertical, lenta, profunda y anclada. No se trata de aspirar más aire, sino de fundirse con el ritmo del bosque, de sintonizarse con el tiempo que late en la corteza, en la savia, en el verdor que no compite por atención. Cuando un ser humano respira así, algo cambia. El cuerpo deja de ser urgencia. La mente deja de ser enjambre. Y el alma, tan acostumbrada al movimiento, por fin se asienta. Respirar como un árbol es anclar el espíritu en el mundo sin perder el cielo de vista. Es permitir que la raíz de tu ser penetre el suelo sagrado de la tierra, mientras tu respiración se eleva suave y constante hacia las alturas invisibles. Es recordar que no todo crecimiento se mide en velocidad, que no toda fuerza se demuestra en acción, que hay una sabiduría antigua, vegetal, vertical, vital, que solo se activa cuando eliges quedarte en tu centro. Los árboles no necesitan ir hacia la luz. La luz viene a ellos. Porque no la buscan, la reciben. El que respira como árbol no persigue revelaciones. Permanece, y en su permanencia, las revelaciones descienden, como rocío, como claridad,
como frutos que caen cuando el tiempo ha madurado. En un mundo que exige velocidad, detenerse es un acto de revolución sagrada. En un mundo que premia el ruido, respirar en silencio es una forma de recordar a Dios. Y en un cuerpo que ha olvidado sus raíces, volver a respirar como árbol es volver a habitarse. Ejercicio revelado, la respiración vertical del árbol silente. Práctica ancestral. Busca un árbol. No importa si está en un bosque cerrado o en una calle olvidada. Todos los árboles recuerdan. Todos los árboles enseñan. Ponte de pie junto a él. Cierra los ojos. Descalza tus pies si puedes. Imagina que tus piernas se hunden en la tierra como raíces. Que tu columna es un tronco firme. Que tu coronilla se abre como copa hacia el cielo. Ahora comienza la respiración. Inhala lenta y profundamente por la nariz, en 10 tiempos, visualizando que la energía de la tierra asciende por tus raíces hacia tu corazón. Retén en silencio durante 4 tiempos, dejando que esa energía se asiente. Exhala en 10 tiempos, visualizando que la luz del cielo desciende por tu coronilla, recorriendo tu tronco interior, y se hunde hacia la tierra. Permanece así durante 15 minutos. Sin moverte. Sin buscar resultados. Solo respirando como árbol. Y en ese silencio vegetal, en ese ritmo sin prisa, algo en ti se alineará. Un día, sin aviso, escucharás la voz del bosque dentro de ti. Y no serán palabras. Será una certeza. Tú también estás enraizado en lo eterno. Capítulo 12. La respiración del abismo, cuando el silencio también inhala. Hay respiraciones que sanan. Hay respiraciones que iluminan. Y hay otras, más antiguas aún, que no pertenecen ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Son respiraciones del umbral, del margen, del borde donde la realidad se fragmenta y el lenguaje se ahoga. Estas respiraciones no se encuentran en manuales. No son enseñadas en retiros. No figuran en tradiciones visibles. Se encuentran en el abismo. Y el abismo también respira. La mayoría teme a la oscuridad porque no sabe que la oscuridad también es una matriz. Un vientre primigenio que no juzga ni castiga, pero que tampoco perdona la ligereza. En los fragmentos prohibidos del Necronomicon, el legendario libro de los nombres muertos, se hace referencia a una antigua práctica entre los cultos estelares, la respiración inversa, la cual no buscaba traer luz, sino ingresar en el silencio más allá de la forma, donde la conciencia podía ser destruida o transfigurada. El aliento que no viene del pecho ni de los pulmones, sino del espacio entre los espacios, fue lo que abrió los ojos de los que no tienen párpados, se lee en uno de los pasajes cifrados. Aquí no se trata de magia negra, ni de oscuridad en el sentido vulgar. Se trata de entrar en la nada no como negación, sino como posibilidad total. La respiración del abismo no busca traer energía al cuerpo. Busca disolver al respirador. En muchas tradiciones mistéricas, aunque lo hayan velado con símbolos, existe este momento. El descenso al inframundo. El paso por la sombra. El vacío que aspira al alma antes de renacer. Jesús lo vivió en el silencio de los 3 días. Inanna, la diosa sumeria, descendió al mundo de abajo y entregó cada símbolo hasta quedar desnuda. Dionisio fue desgarrado y reconstruido. Y los místicos sufíes describen el momento en que ya no hay aliento, y lo único que respira es la realidad misma. El abismo no es el fin. Es la otra puerta. La que casi nadie se atreve a abrir, porque te exige morir antes de tiempo. Y no todos quieren hacerlo. ¿Y cómo se respira en el abismo? No con sonido. No con ritmo. No con intención. Se respira como si no fueras tú quien respira, sino el silencio mismo absorbiéndose a sí mismo a través de ti. No hay visualizaciones. No hay afirmaciones. Hay un dejarse ser por la nada. Una respiración tan lenta, tan sutil, tan invisible, que uno ya no sabe si aún está inhalando, o si ha sido absorbido por el velo.
Esta práctica no es para el ego que busca poder. No es para el curioso que colecciona experiencias. Es para el que ha perdido el nombre. Para el que ha renunciado al control. Para el que está dispuesto a dejar de ser. Porque la respiración del abismo no da. ¿Qué? Quita todo lo que no eres. Y si lo soportas, si puedes permanecer sin temblar mientras todo se cae, entonces verás, no con ojos, no con mente. Verás lo que nunca nació y nunca morirá. El ser sin rostro. El silencio que respira. La presencia anterior al universo. ¿Y por qué revelar esto ahora? ¿Por qué ofrecer este descenso después de tanta luz, tanta vibración, tanta expansión? Porque toda expansión verdadera exige su descenso. Todo lo que asciende sin descender se vuelve frágil, falso, hueco. El oro puro no teme al fuego. Y el alma despierta no teme al abismo. Así como el día necesita la noche para renacer. La respiración sagrada necesita este instante donde la luz se apaga y el aliento es tragado por el vacío. Advertencia al lector. Este no es un ejercicio para sanar, ni para iluminar. Es un portal hacia lo informe. Solo prosigue si estás dispuesto a no encontrar nada y aún así respirar. Porque el abismo, si te reconoce, te responderá. No con palabras, sino con silencio que respira por dentro. Ejercicio revelado, la respiración del velo. Práctica ancestral restringida. Busca la hora exacta en que la noche está más honda, entre las 3 y las 4 de la madrugada. La hora sin nombre. Oscuridad total. Silencio absoluto. Sin velas. Sin música. Sin intención. Siéntate o acuéstate. Que tu cuerpo esté inmóvil, como si ya no perteneciera a ti. Cierra los ojos. Siente tu respiración. No la modifiques. Solo obsérvala. Ahora, reduce su ritmo progresivamente. Inhala muy suave, como si el universo respirara en ti sin hacer ruido. Exhala aún más suave, como si entregaras tu forma al abismo. En cada ciclo, deja que desaparezca más tu identidad. No repitas tu nombre. No recuerdes tu historia. Solo se aliento en la sombra. Permanece así 15 minutos, o el tiempo que el abismo permita. No esperes visiones. No busques respuestas. Simplemente respira como si ya no fueras tú. Y si algo en ti desaparece, no te aferres. Estás cruzando. Y del otro lado, lo que permanezca será lo que nunca fue creado, y por tanto, no puede morir. Capítulo 13. Respiración sexual y sublimación. El viento que no tocó la carne. Ninguna llama permanece en el mismo lugar sin consumir lo que la rodea, salvo aquella que ha sido enseñada a elevarse. Lo mismo ocurre con la energía que habita en la raíz del cuerpo, ese fuego que la humanidad ha confundido con placer, con deseo, con pasión ciega. Pero lo que yace ahí, enroscado como una serpiente dormida, no fue puesto para el juego ni para el desahogo. Fue sembrado como la chispa primigenia de lo divino encarnado. Y el aliento, cuando es consciente, no solo aviva ese fuego, sino que le enseña a volar. Hay respiraciones que expanden la mente, otras que diluyen el ego, otras que sumergen al alma en lo eterno. Pero existe una más antigua, más secreta, más poderosa, la respiración que conduce la energía creadora desde el vientre hasta la corona. No como impulso, no como descarga, no como instinto, sino como ascensión, como alquimia, como retorno. Quienes buscaron la iluminación sin tocar este fuego terminaron construyendo templos sin cimientos. Porque la base de toda transfiguración se encuentra, paradójicamente, en la raíz más densa. Allí donde nace la vida biológica, también nace la posibilidad de resurrección espiritual. La clave está en no ver contradicción entre ambas. En las tradiciones tántricas más puras, nonas deformadas por la búsqueda de placer disfrazado de mística,
La energía sexual no es un obstáculo, es el único puente verdadero entre lo humano y lo divino. El bindo, la gota sagrada contenida en el semen o en los fluidos femeninos, era considerado una forma líquida del sol interno. Su pérdida indiscriminada significaba la disolución de la luz interior. Su conservación y ascensión consciente, en cambio, era la vía directa hacia la inmortalidad. No es extraño entonces que el semen retentum, el arte de la retención seminal, haya sido practicado en silencio por yogis, monjes esicastas, cabalistas, taoístas y ermitaños cristianos. Pero retener no era reprimir. No se trataba de contener por miedo, sino de dirigir por sabiduría. Y la respiración era la vara del pastor, el instrumento sagrado que guiaba la energía a través de los canales invisibles hacia su trono natural, el cráneo. En el Shiva Samhita, texto clásico de Hatha Yoga, se lee: aquel que, por medio del aliento, hace subir su semilla a través de la susumna y la establece en la cabeza, es un verdadero yogi, y su cuerpo se convierte en luz. No es metáfora. No es poesía. Es alquimia literal. La respiración, cuando se hace como los antiguos enseñaron, se convierte en una corriente magnética que arrastra la energía sexual desde el perineo, elevándola por la columna como un humo invisible, cruzando los centros vibratorios que los sabios indios llamaron chakras, que los alquimistas representaron con metales, y que los cristianos olvidaron cuando convirtieron el cuerpo en enemigo. Y sin embargo, la imagen más poderosa del cristianismo es la del Cristo crucificado entre dos ladrones, el cuerpo y el alma inferior. La redención ocurre cuando la conciencia deja de bajar su aliento hacia los placeres efímeros, y lo eleva hacia la sede del espíritu. San Gregorio de Nisa lo decía sin rodeos: el alma no se purifica sino por medio de la contención del aliento que sujeta los impulsos del cuerpo. Esta contención no es negación. Es reorientación. Es transformar el río en vapor. La carne en vibración. El deseo en oración silenciosa. Pero no todos están listos para este fuego. El que respira profundo en la pelvis sin dirección, despierta tormentas que no sabe conducir. El que abre el canal sin haber purificado su intención, se quema. Por eso los antiguos guardaban este conocimiento. Por eso lo codificaron en símbolos, en leyendas, en claves. No por elitismo. Por misericordia. El taoísmo lo entendió como ningún otro. Los maestros hablaban de regresar el jade al cráneo, de revertir la corriente. Practicaban la respiración inversa, en la que el perineo se contrae al inhalar, el aliento se eleva hasta el entrecejo, y la mente queda suspendida entre el mundo y el misterio. Los tratados describen cómo el esperma se sublima, cómo se transforma en néctar, cómo se condensa en luz. No con esfuerzo físico, sino con devoción vibratoria. Porque la respiración que sublima no es fuerza. Es ofrenda. Es permitir que lo más bajo se vuelva lo más alto sin forzarlo. Es respetar el poder que duerme en lo oscuro y no corromperlo con urgencia. Es hacer del cuerpo un templo. De los genitales, un altar. De la espina dorsal, una escalera. Y entonces, cuando el aliento ha aprendido a guiar ese fuego hacia el cráneo, algo ocurre. Una expansión suave. Una iluminación sin luces. Un silencio dentro del silencio. El cuerpo queda quieto, pero dentro de él se mueve una corriente incesante, una vibración que no viene del mundo ni del pensamiento. El rostro se ilumina, los ojos brillan, la voz cambia. Porque lo que antes se gastaba en deseo, ahora se transforma en presencia. El alma, al fin, se asienta. Y el cuerpo, en lugar de ser cárcel, se convierte en faro. El viento que no tocó la carne, pero que la atravesó, ahora sube. Ahora canta. Ahora respira desde lo alto. Y todo lo falso, todo lo disperso, todo lo que antes vibraba solo hacia afuera, se ha ordenado. Ya no se desea. Se arde. Pero en silencio. Como los fuegos eternos que no consumen, pero transforman. Y el que ha tocado ese fuego con su aliento, ya no puede hablar como antes.
ni amar como antes, ni vivir como antes. Porque su aliento ya no baja. Su aliento ya no busca. Su aliento reina. Capítulo 14. Respiración cristalina. El aire como luz condensada. Hay un momento en el sendero invisible en que la respiración deja de sentirse como un movimiento del cuerpo y comienza a percibirse como una manifestación de la belleza. No es la respiración lo que cambia. Es el que respira. Cuando el aliento ha descendido al abismo, cuando ha aprendido a no temer la oscuridad, cuando ha elevado el fuego sin perderse en la llama, entonces comienza a brillar. No con luz violenta, sino con esa delicadeza imposible que tienen los copos de nieve, las gotas de rocío antes del amanecer, el murmullo del aire entre las hojas cuando nadie lo escucha. El aire ya no es aire. Es claridad vibrante. Es luz condensada en forma respirable. Y quien sabe cómo absorberla, cómo dejar que lo atraviese sin romperlo, comienza a vivir en un estado que el mundo llama paz, pero que en verdad es otra cosa. Es transparencia. Los antiguos sabían que la respiración no solo purifica, afina. Y que lo que se afina vibra más alto, se vuelve más sutil, más exacto, más invisible. No es casualidad que las culturas que veneraban la pureza espiritual usaran cristales, cuarzos, gemas translúcidas para meditar, para sanar, para invocar. No porque tuvieran poderes en sí mismos, sino porque recordaban al alma el estado hacia el que debía tender. Respirar con cuarzos no es superstición. Es simetría. El cuarzo no interfiere, vibra. Y en su vibración geométrica, coherente, resonante, ofrece al cuerpo una estructura invisible que le permite alinear su respiración con frecuencias más altas. Inhalar cerca de un cristal es exponer al aliento un patrón. Y el aliento, siempre obediente, lo copia. Pero no cualquier aliento. Solo el que ha sido purificado por el fuego. Solo el que ha aprendido a esperar. Solo el que ha aprendido a amar el silencio. En muchas tradiciones, los iniciados colocaban cristales sobre el pecho o el entrecejo, no como adorno, sino como canal. No para ver más, sino para respirar mejor. Porque hay una respiración que no se escucha, que no se siente en el cuerpo, pero que transforma todo. Una respiración tan sutil que apenas parece movimiento, pero que al atravesar el cuerpo deja una huella luminosa que permanece por horas. Es la respiración que no busca tomar nada del mundo. Solo se deja atravesar por la luz. En el libro de Enoc, uno de los textos más ocultos del linaje angélico, se dice que los seres de las alturas no respiran como los hijos de los hombres, sino que absorben la gloria como el aliento puro del cielo. Un Enoc 15, 6, traducción aproximada. Ese aliento puro no es oxígeno. Es luz vibrando en patrón. Los cabalistas lo llamaban Nesama Selema, el usopro pleno, el aire que respiran las almas que ya no están atrapadas en la ilusión. El aire que no pesa. El que no pertenece a este mundo, aunque se lo pueda invocar aquí. El aliento cristalino no nace del esfuerzo. Nace del refinamiento. Así como el agua debe ser filtrada, decantada, purificada hasta volverse transparente. El aliento también debe atravesar su proceso. De la sombra al fuego, del fuego al viento, del viento a la luz. Entonces ocurre algo que no se puede forzar. La respiración se vuelve belleza. No porque suene bien, no porque luzca bien, sino porque es clara. Y en la claridad, lo divino se reconoce a sí mismo. Las vocales vibradas eran utilizadas por los terapeutas de Egipto, por los esenios, por los pitagóricos, por los sabios de Qumrán. Ellos sabían que cada vocal no era solo un sonido, sino una forma vibratoria que ordenaba el cuerpo. La A abre. La era fina. La I eleva. La O expande. La U envuelve. Al ser exhaladas lentamente, acompañadas de respiraciones profundas y concentradas, estas vocales actuaban como cinceles invisibles sobre la materia sutil del cuerpo. Y cuando se entonaban con cuarzos en la mano o sobre el pecho, la resonancia se amplificaba.
No había fe ciega. Había geometría. Había vibración. Había arte. Respirar con vocales y con cuarzos era, y sigue siendo, esculpir el cuerpo sutil en la forma de la luz. Entonces, un día, cuando menos lo esperas, algo cambia. La misma inhalación que antes parecía normal ahora es clara, ligera, exacta. El pecho no se tensa. La mente no se resiste. La respiración fluye sin bordes, como si viniera de otro lugar. Y lo viene. Viene del corazón del cielo, pero no un cielo externo, sino el que brilla por dentro cuando el alma ha dejado de pelear consigo misma. No hay gritos en este tipo de respiración. Ni lágrimas. Ni euforia. Solo una paz diamantina. Una presencia que no pesa. Una sensación de estar dentro de algo perfecto sin tener que entenderlo. Y entonces el lector ya no necesita afirmaciones. Ni técnicas. Ni símbolos. Solo necesita cerrar los ojos. Y respirar luz. Ejercicio revelado, la respiración de la transparencia. Práctica ancestral con cuarzo y vocales. Busca un cuarzo blanco, rosa claro o cristalino. Sosténlo en tu mano dominante o colócalo suavemente sobre el centro del pecho. Siéntate con la espalda recta. Cierra los ojos. Haz 3 respiraciones lentas y profundas para centrarte. Ahora, inhala en silencio por la nariz durante 6 segundos, visualizando que respiras un aire blanco, brillante, sin forma. Retén el aire 3 segundos. Exhala en voz suave, prolongando una vocal que elijas según tu necesidad. A si buscas apertura. E si deseas claridad mental. Y si anhelas elevación. O si necesitas expansión emocional. U si deseas envolverte en protección vibratoria. Hazlo durante 12 ciclos. Deja que el cuarzo vibre en sincronía con tu aliento. No pienses. Solo siente. Solo sé. Cuando termines, guarda silencio. Siente que el aire a tu alrededor ha cambiado. Pero más aún, siente que tú eres ahora aire que respira en forma de claridad. Capítulo 15. Respirar sin aire, el aliento que ya no necesita pulmones. Todo lo que respira muere. Y todo lo que no muere respira de otro modo. Desde que naciste, cada inhalación ha sido una cuenta regresiva. El aliento entró por primera vez como una llave que activó el cuerpo, y cada exhalación desde entonces ha sido una despedida sutil. Pero nadie lo nota. Nadie lo admite. Porque admitirlo sería mirar de frente a la gran verdad, que toda vida es una respiración larga que prepara el instante en que se exhala por última vez. Y sin embargo, hay otra forma de respirar. No es pulmonar. No es biológica. No depende de la carne ni del ritmo cardíaco. Es una respiración que no toma aire, porque no lo necesita. Que no intercambia gases, porque no tiene ya una frontera entre el adentro y el afuera. Es la respiración de los que ya han muerto sin morir. La respiración de los que han dejado atrás su nombre y su sombra y su historia, y han entrado en el espacio sin bordes donde solo existe lo eterno. Este tipo de respiración no puede aprenderse, no puede buscarse, no puede imitarse. Solo puede recordarse. Y solo quien ha descendido al abismo, ha sublimado su fuego, ha enraizado su aliento, ha afinado su luz, puede siquiera vislumbrar lo que significa. Porque lo que respira sin aire no es el cuerpo. No es el alma. Es la conciencia desnuda. Es el ser. Los antiguos lo llamaban de muchas formas. Los verantines hablaban del prana sin movimiento, donde la energía vital se recoge completamente en la fuente, y ya no circula, porque no necesita manifestarse. Los sufíes lo llamaban fana, aniquilación del yo, disolución de toda forma y función en la pura presencia de Dios. En los textos gnósticos, esta respiración silenciosa es la del pléroma, el estado más allá del soplo, donde el aliento no va ni viene, sino que simplemente es. En ese estado no hay alternancia,
No hay ciclos. No hay inhalación ni exhalación. Hay solo un latido inmóvil. Un pulso que no se mueve, porque lo sostiene todo. Pero para llegar ahí, hay que morir. Morir no con el cuerpo, sino con todo aquello que te hace creer que eres alguien. Morir a tus pensamientos, a tus nombres, a tus formas. Morir incluso a tu búsqueda de lo divino. Porque mientras busques, eres alguien. Y mientras seas alguien, respiras. Pero cuando ya no buscas, cuando te entregas por completo, cuando aceptas no saber, no tener, no querer, entonces ocurre lo impensable, desapareces, pero no mueres. Se apaga tu forma, pero no tu esencia. Se extingue tu respiración, pero no el ser que la sostenía. Y en ese instante, que no tiene tiempo, respiras como lo hacen los soles. Como lo hace la conciencia pura que no necesita entrar ni salir, porque ya lo abarca todo. No hay aire. No hay pecho. No hay piel. Hay solo vibración suspendida. Ser. Estar. No ser nada. Ser todo. En ciertas prácticas de meditación final, practicadas en cavernas, en desiertos, en celdas donde el silencio es absoluto, los iniciados eran llevados a este punto. Durante días se les preparaba para una última respiración. No la de la muerte biológica, sino la de la disolución voluntaria. El cuerpo seguía allí. El corazón seguía latiendo. Pero la conciencia había soltado todo. Y el aliento, al no encontrar ya necesidad de ciclo, entraba en quietud. Una quietud tan profunda que ni el pensamiento podía moverse. Ni la memoria. Ni el deseo. Y en ese silencio que respira sin moverse, el iniciado veía. No con los ojos. No con imágenes. Veía porque era visto. Veía porque era lo que ve. Y en ese momento, si abría los ojos, no veía el mundo. Veía a Dios. No como forma. No como figura. Como totalidad vibrante. Como presencia que lo abarcaba todo sin esfuerzo. En ese estado, el cuerpo ya no necesita guía. El alma ya no necesita purificación. Todo se ha alineado. No hay más caminos, porque se ha llegado. Y no a un lugar, sino a una respiración que no depende del tiempo. Respirar sin aire es la última revelación. La única libertad verdadera. La única forma de vida que no puede ser amenazada por la muerte. Porque si puedes estar sin aliento, y seguir siendo, entonces has cruzado el umbral final. Ya no eres un ser humano buscando lo divino. Eres lo divino que respira sin forma, sin historia, sin nombre. El aire que usaste ya no es necesario. La forma que llevaste ya no es útil. Y el universo, que antes te parecía inmenso, ahora es tan pequeño como una pausa entre dos pensamientos. Ahí habitas. Ahí vives. Ahí respiras. Sin pulmón. Sin necesidad. Sin retorno. Eternamente. Ejercicio revelado, la no respiración del ser. Práctica final, solo para quien ha llegado hasta aquí. Entra en un espacio de absoluto silencio. No prepares nada. No enciendas nada. No pongas música. Solo tú. Solo tu cuerpo. Solo la intención de soltar incluso la intención. Siéntate o acuéstate con dignidad. Cierra los ojos. Comienza con una respiración suave, sin forma, sin ritmo. Observa cómo entra. Observa cómo sale. Pero no intervengas. Ahora, en la siguiente exhalación, no busques inhalar. Permanece. Siente lo que queda. Cuando el cuerpo lo pida, inhala. Pero no seas tú quien lo ordena. Que sea la vida quien decida. Y en cada ciclo, reduce más el control. Hasta que ya no estés respirando, sino siendo respirado. O hasta que no haya ni respiración, ni respirador.
Solo presencia. Hazlo durante 15 minutos. O más. O hasta que el tiempo desaparezca. Y si en algún momento, sin saber cómo, sientes que has dejado de respirar pero no has dejado de existir, sabrás que has llegado. Y que no hay regreso. Porque no hay a dónde regresar. Solo esto. Esto que nunca comenzó, y por eso nunca terminará.